Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Un placer para nosotros por estar nuevamente con ustedes, llegando hasta sus dispositivos por esta vía de YouTube. Recuerde siempre darle like, compartir y comentar. Es importante los comentarios, muy importante. Pues hoy está nuestro pastor Malaquía de nuevo con nosotros. Producción, un aplauso, Dios mío. Feliz de que pudo ir y venir Así y mismo. todo salió bien, gracias Excelente. a Dios. Yo nunca me fui, pastor. Usted me oyó por teléfono. Saludos, mi gente. Sí, le Líderes digo por eternos. Yo a teléfono. ustedes no los dejo en paz, ni a distancia. Pero aquí estamos, Dios es bueno, y le damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que siempre están pendientes. Pastor, y felicito el crecimiento del canal. Es un asunto que no lo detiene nadie. Todo el Señor. Lo que Dios diga, eso va. Él dice que su palabra no vuelve vacía cuando Amén. Él la manda. Así es. Nosotros solo somos canales, instrumentos. Ahí a veces nos desafinamos, a veces Él viene y nos afina. Así es. A veces nos volvemos a desafinar. El pastor Edwin. Instrumento. El pastor Malaquía no vino solo, trajo al pastor Edwin desde Ecuador. Buenos días, audiencia. Estamos aquí contentos con los amigos y los hermanos en Cristo, con la familia en la fe. Felices de estar aquí reunidos en este podcast. No, y yo tengo que destacar, pastor, que estamos acá en una experiencia hoy panamericana. Panamericano. Señores, porque hay dominicanos, ecuatorianos y este humilde venezolano que está aquí compartiendo con todos Él no deja ustedes. su Venezuela afuera, hermano, usted sabe. Y judío, hay judíos también. Sí. ¿Quién es judío? Ah, bueno, ya no seríamos panamericanos, ya seríamos ya un poco más allá. Sí. Sí, pero Bueno. formalmente le damos la bienvenida al pastor Edwin. Pastor Edwin, su apellido, pastor, a mí como que... Edwin López Ochoa, para gloria Sí. de Dios, estamos sirviendo al Señor desde hace varios años, confiando que siempre se glorifique nuestro Dios en estas. Estamos en el propósito, el Señor camina direccionando, cuando camina direccionando el Señor se va glorificando. No, Amén. y yo tengo que destacar algo bien importante, y es que por aquí, pastor Ariel y pastor Juan y producción Israel, este escenario obviamente ha sido un escenario de carácter internacional porque hemos tenido gente de los Estados Unidos, de Centroamérica, en este caso de Honduras, El Salvador, de los Estados Unidos. Ahora tenemos a nuestro hermano ecuatoriano. Hay un hermano que es Alexis Angulo, que es dominicano como ustedes, pero que reside actualmente en Colombia. Así es. O sea que esto, pastor, ha sido... Y no se planificó de esa manera, pero damos gloria a Dios por todo, ¿verdad que sí, pastor? Bueno, que nosotros no somos los que hacemos planes, el que hace planes el Señor y lo hizo de la eternidad y hasta la eternidad. Y Sí, nosotros amén. solamente somos piezas transitorias en el plan eterno que nuestro Dios ha hecho. Y por eso Amén. eso se llama, esta plataforma, esta experiencia se llama Líderes Eterno. Eternos. Descansarán de sus labores, pero sus obras con ellos siguen, dice Apocalipsis 19, y es la base de este movimiento de líderes cristianos, de que pretendemos que usted como líder se desarrolle y que dentro de 100 años usted pueda saber qué va a estar pasando con su vida. Quizá usted esté bajo tierra en 100 años, pero algo usted tiene que dejar, un legado, algo que se transmita de generación en generación, para que sea recordado eso para lo cual Dios te llamó. Algo importante, pastores, sobre eso que señala Pastor Ariel. William, tú sabes que cuando nosotros forzamos como seres humanos para que las cosas se den, es como los hombres trabajamos, nos esforzamos y planificamos y llamamos, conectamos, pero cuando es Dios las cosas como que llegan, Fluyen. fluyen. Fluye. Entonces, claro. se han dado ciertas conexiones, como decía William, internacional, pero ninguna la hemos buscado nosotros, y que salirla a buscar. Exceptuando que yo arranqué para Maryland los otros días, pero ya la conexión estaba dada Así es. y había un propósito específico. Sin embargo, el hermano llega, el hermano Edwin, llegaron los hermanos recientes de... Sí, en este caso Mario, Cristian, Harvey, Jarvis. sí, Ortiz, Harvey Ortiz, a través del pastor Carlos Santana, dominicano. Entonces damos gracias a Dios Bueno, por lo que todo pasa eso. es que Jesús, ¿verdad?, nos dejó una gran lección en su conversación con Nicodemo y realmente fue una lección muy interesante y le dijo dentro de su conversación, mira, el que es nacido del Espíritu, del agua y del Espíritu es como el viento, que va de aquí para allá y no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así son los que son guiados por el Espíritu, le dijo el Señor Jesús. Así que esperamos que el Señor nos pueda seguir guiando, dirigiendo nuestras acciones, nuestros caminos. Dice la Biblia que entreguemos nuestros caminos, nuestros planes delante de Dios y que Él lo iba a enderezar, que Él lo iba a encauzar. Pastor, mire, el tiempo pasa y no se detiene. Estamos ya prácticamente en la recta final de este año 2024. Pero en septiembre
del 2024 tuvimos la oportunidad de desarrollar la 8ª Conferencia Nacional de Líderes Eternos. Y en el mes de octubre tuvimos la oportunidad, el pasado sábado 26 de octubre, de hacer algo en conmemoración de un año más de la llegada del Evangelio a la República Dominicana. Recuerden pues que celebramos la gran marcha concentración allí en la plazoleta, como dice el pastor Ariel, de la Alcaldía de Santo Domingo Este. Fue una situación de alto impacto. O sea que hemos ido contribuyendo a este tipo de experiencias, nos gozamos por todas esas oportunidades que Dios nos ha dado. Pero vayamos al tema de hoy, pastor. Alguien dijo, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Bueno, y que no sea nuestro Espíritu, que sea el Espíritu Santo. ¿Vale? Amén. Hablábamos hace un momento, hablando de lo que es dejar un legado y de qué va a ser de ti dentro de 100 años, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hablábamos de Eliseo, que no formó a nadie después de él. Y eso tiene su connotación, como decía el pastor Edwin, eso tiene su explicación. Pero hablando de Eliseo, quiero que veamos algo importante sobre su final, sobre ya los momentos finales de Eliseo. Y fue una conversación entre Eliseo y el rey Joás. El rey Joás estaba en plena guerra, en plena batalla contra Siria, y él tenía temor. Ya Eliseo estaba prácticamente retirado, estaba enfermo, estaba en cama prácticamente. Dice la Biblia que esa fue la enfermedad que lo llevó a la muerte, enfermedad con la que Eliseo murió. Y en el libro de Segunda de Reyes 13, del 14 en adelante, pues está esta historia que se da entre Joás y Eliseo. Y Joás llega a la casa de Eliseo, llega desesperado, llega llorando, dice la Biblia, y que se puso delante de Eliseo y gritó: Dios mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es un grito de angustia, un grito de que Israel está perdiendo la guerra, de que está muriendo gente en el enfrentamiento. Y lo que atina el rey hace, voy para el profeta, déjame a ver qué me dice el profeta. Y el profeta entonces le manda a hacer una serie de acciones, le dice: toma un arco, coge una saeta, tense el arco. Y dice la Biblia que Eliseo pone su mano sobre la mano del rey y le dijo: abre la ventana, lanza la saeta. Y cuando la lanzó, gritó y dijo: saeta de salvación, saeta de Jehová, saeta contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlo. Esta fue la profecía final de Eliseo al rey. Entonces le dijo: toma las saetas, la flecha, ¿verdad? y golpea la tierra. Y dice que la golpeó 3 veces y se detuvo. Ahí quiero que nos enfoquemos en el día de hoy. Eliseo le dice al rey: coge un arco, coge una saeta, enténsalo. Entonces cuando la iba a tirar, él puso su mano sobre el arco y le dijo: abre la ventana, lanza la flecha. Lanzó la flecha y le dijo: así tú vas esa flecha va a herir a los sirios. Pastor, sin ánimo de yo sacar de contexto la narración y los versos que usted viene señalando, pero hay algo en la fase inicial de su comentario bíblico que me saca sin querer y me pone en un contexto de la práctica de la consulta a los profetas en República Dominicana y en otras partes del mundo. Hay gente que se da la práctica de buscar profetas que como si fueran lugares de consultas. Y usted me está diciendo que el profeta Eliseo fue, en este caso, consultor del rey. Así es. No, el rey consultó al profeta. O sea, a eso me refiero, el rey consulta al profeta. Pero esa práctica tiene continuidad con relación a la actualidad. Debería tener continuidad. Porque el ministerio profético existe, ¿verdad? Igual que el ministerio pastoral, igual que el ministerio apostólico, el ministerio de maestro, el ministerio de los 5 ministerios que abre el libro de Efesios. Existen. Pero es bueno destacar. Están ahí. Es bueno destacar, ¿verdad? Es bueno destacar que todo el mundo necesita un mentor, todo el mundo necesita un líder, todo líder necesita un líder. Sí, en ese contexto está bien, pastor, pero en relación a la práctica de venir. Es lo que quiero destacar, ¿verdad? Y me gustaría escuchar la apreciación del ministro que nos visita de Ecuador con relación puntualmente a esto. ¿Tú quieres meterlo al medio? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una situación que yo entiendo, ¿no? Si lo vemos sin ningún tipo de conocimiento, o sea, si nos vamos a hacer algo inductivo, nos fuimos al texto bíblico. Y el texto bíblico
sugiere que el rey fue a consultar al profeta, pero que hay algo que es lo que quiero destacar, que era la metodología. No existía otra vía. Ese era lo No, usual. en ese tiempo no existía otra alternativa. O sea, no existía otra manera de cómo Dios conectar con el rey, con las autoridades, con el mismo pueblo, sino a través del profeta. Entonces, el rey está haciendo lo correcto. Porque según lo que está describiendo el pastor, están viviendo una situación difícil, precaria, se están enfrentando a los enemigos y hay una situación de que el parte y novedad dice, estamos perdiendo la batalla y eso generó cierto estrés, cierta preocupación en el rey. Entonces, ¿qué hace el rey? Pues va correctamente a lo metodológico, a lo que estaba establecido. Ahora, ¿A quién lo estableció? Porque por eso le digo, pero entonces, pero Malaquías nos está diciendo que hasta qué punto esa práctica Eso es así. hoy prevalece. A eso me El refiero. pastor está diciendo en su respuesta, bueno, que debiera mantenerse. Ahora, yo quiero escuchar, insisto, al pastor Edwin. Yo creo que los dos tienen un cierto punto de convergencia, que los dos están bíblicamente sustentando, el pastor Malaquías y el pastor Ariel. Básicamente, el profeta va a existir y seguirá existiendo hasta el retorno de Cristo. Ahora, el punto básico es, ¿quién te asignó para profeta de una nación? Si fue el hombre, entonces no va a surtir ningún efecto. No va a funcionar. Pero si fue Dios, sí funciona. Ahora, permítame decir algo más que detalla Malaquías. Yo estoy hablando en función de Malaquías. Estoy tratando de entender, yo estoy empatizando con Malaquías con relación a esto. ¿No? Malaquías dice hasta qué punto, porque se considera hoy por hoy como que una costumbre demasiado exagerada. ¿Hasta qué punto eso lo podemos nosotros, entender? Yo entiendo lo que dice el pastor Ariel. Y entiendo bien los dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una situación que a veces la gente, hoy por hoy nosotros tenemos una oportunidad que ellos no tuvieron. Y es que a nosotros se nos entregó una palabra ya revelada. Exacto. Y Juan 5:39 dice que escudriñemos las escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de Dios. Ahora, yo no quiero hacer, simplemente yo digo, yo entiendo más o menos lo que tú estás planteando, Sí, y exacto. no nos queremos salir del contexto porque lo que queremos es hoy... No, pero ya tú no dejaste que el pastor... Pero está muy bien, o sea, lo que está diciendo el Sí, pastor. sí. El pastor Williams, William está hablando de parte de Dios. Dice la profecía más seguro. más segura es la palabra del Señor. Así es. O sea, indudablemente, o sea, aquí fuera del contexto bíblico no vamos a aceptar nada. Pero lo que porque le digo, estamos de gente pastor, de Dios. sí. Pero aquí vamos a entender algo muy importante. Estamos en un tiempo de reforma en la iglesia. A mí me llama el Señor, siendo un hombre de negocios en ese tiempo, hace aproximadamente 20 años, para ser ministro a tiempo completo. Ya soy cristiano de años. Sin embargo, no estaba en el ministerio sino hace aproximadamente 20 años. Entonces, cuando me llama, el Señor me ministra sobre la reforma que va a haber en la iglesia. Me da una palabra en mi espíritu sobre la reforma. Y me comienza a hablar de lo que va a hacer este tiempo. Claro que Dios habla hoy para nosotros los que estamos en el espíritu. Dios sigue hablando. Sigue hablando. Habrá algunos que dicen que ya la palabra de Dios es la profecía más certera, y sí, está bien. Pero de que Dios habla en nuestro espíritu, seguro que sí lo hace el día de hoy. Entonces, cuando escucho esa palabra, el Señor comienza a trabajar en mí en base a la palabra. Por eso uno tiene que moverse en base a la palabra revelada, rema de Dios, pero que no, obviamente nunca va a contradecir al logos de Dios. Totalmente. Entonces, esto claramente está. Yo creo que los dos tienen un punto bien definido que está correcto. Sí. Ahora, ¿cuál es el punto que convergencia, no? Que mientras no esté en contra de la Escritura, mientras no hable fuera de la Escritura, estamos bien. Puede haber profeta para una nación, y sí creo que hay profeta para una nación, porque vamos al caso específico, y al día de hoy, vamos al caso específico de Billy Graham. Todos le miraban a él como un referente en Estados Unidos, hasta el día de su fallecimiento, 100 años cumplió, fue el consejero de 5 generaciones prácticamente de presidentes. No, su ministerio y su legado sigue, pero él, de una u otra manera, estaba proféticamente trabajando cerca al presidente de Estados Unidos, desde mi punto de vista. Que él no se haya puesto el título, porque eso no le hace. O sea, usted puede ponerse una chacabana hermosa, y bien que esté elegante el pastor Ariel, como lo vemos en la elegancia, sí, que le gusta y le caracteriza. Él es Montecristo, distancia y categoría. Claro, y está muy bien, porque él tiene su estilo. Igual que todos aquí tenemos nuestro estilo. Pero eso no le va a dar el manto. Lo que le da el manto es lo que Dios le puso. Y no es cómo le llamen a uno, sino lo que Dios le puso. Este hombre es tremendo. Este hombre está metiendo otro elemento. Este hombre se está metiendo en agua profunda y está considerando otro elemento. Pero, pastor,
Escuche, Así le pasó también a Miles Monroe, allá en las Bahamas. La constitución de las Bahamas como país, su primer párrafo es un verso bíblico y lo puso Miles Monroe. Así mismo es. Mire, pastor, hay un punto que Él el era pastor, profeta de las Bahamas. hay un punto que el pastor Exactamente. Edwin, el pastor Elvis Cruz tocaba hace poco, que él decía, parece un poco tajante y radical, donde él decía que la figura del pastor está por encima de las figuras hasta presidenciables, en el contexto que lo plantea la posición de Eliseo y lo que dice el pastor. En las naciones que le han dado la oportunidad a la consulta a los hombres de Dios, son naciones que han entendido la posición no solamente del pastor, sino la posición que debe tener Dios en la nación. Amén. El caso que habla el pastor y el caso que usted señala, pero está el caso del mismo Jorge Rasky, que muchos presidentes, Sí. el caso Rasky, Sí. y creo que el mismo Dante Gebel que estuvo en estos días con Bukele. Sí. O sea, hay gente que han ha estado entendido. las dos veces, las Las dos dos veces. funciones. Y bueno, vamos a hablar proféticamente, va a tener que alinearse a la República Dominicana a ese diseño de Dios, porque es de Dios que haya un consejero presidencial, porque no queremos que le aconseje el diablo al presidente de la República Dominicana. Así es. Creo que sí, ¿no? Nos Bueno, gustaría eso. actualmente y en la gestión pasada el pastor Di Astacio estuvo ahí con el presidente, ¿verdad? Así estuvo es. como asesor. Sí, como asesor. Estuvo como asesor. Y aquí tenemos un Ezequiel Molina que varias veces creo que han Totalmente, estado totalmente. cercanos. Y Braulio Sí, Porte. Braulio Porte, así es. Y, Sí, y el Entonces, fallecido todo eso es pastor George Reynoso. Elvis. Elvin Medina. Elvis Samuel Medina, Samuel correcto. Medina. Bueno, pastor, entonces volvemos al contexto. Yo me disculpo por este revolú No, no, necesario. No, estaba gracias muy a bien, el Dios. revuelo estaba, Sí. estaba bien en el contexto porque nos sirve, porque hay gente hoy que se agarra de su propio librito y quiere negar lo que Dios está haciendo. O sea, si Dios levanta, ¿quién es el hombre para negarlo? Pero es que ese es el riesgo, porque asumen unos No, manuales. Yo y una- estaba mirando antes de ayer, ¿verdad? Porque tenemos ahora mismo recientemente la guerra del Medio Oriente. Israel tiene 5 frentes abiertos. Empezó con uno y ya tiene 5 frentes abiertos. Y está haciéndole frente a 5 naciones que lo están atacando actualmente. Pero bueno, tiene que venir Y- todo el eje de que, bueno, vamos a poner un nombre. Toda la Liga Árabe va a tener Sí. un momento, va a tener Sí, que sí. estar juntada Sí, porque sí, está porque eso es que escrito, son, está escrito, claro. ¿no? Entonces estaba mirando la oración en el muro de las lamentaciones y ellos lo publicaron. Hay una página que se llama Israel en Español, está en Instagram, y ahí ellos publican y la cantidad de gente que está orando en ese muro de las lamentaciones, en culto tremendo, adorando, cantando y orando, mientras que el ejército está en guerra, mientras que el primer ministro está haciéndole frente a todo esto. Está la parte espiritual, está la parte de los sacerdotes y ellos están haciendo su trabajo. Entonces, es una nación, bíblicamente está equilibrada entre estas dos partes. Por ejemplo, Dios llamó a rey David a reinar, a gobernar a Israel como rey, no lo llamó como pastor, no lo llamó como profeta. Pero entonces él tenía al profeta Natán que estaba ahí de parte de Dios diciéndole, mira, te equivocaste en esto, mira, lo hiciste mal, míralo. Yo creo, pastor, Entonces, que esa parte, sí. pastor, tiene que estar en equilibrio, una nación. Por eso en el libro de Primera de Timoteo dice, levanten manos santas sin ira ni contienda, orando por los que están en eminencia, por los presidentes, por los reyes de los países. Y de alguna forma está sujeta y condicionada la estabilidad de una nación cuando se aplica ese texto. Así es, de Porque hecho, el gran secreto de los Estados Unidos, cuando entendían que Dios era su centro, cuando nació el God We Trust, que le dice la frase que tiene el dólar, en Dios confiamos, Yes. cuando la Biblia tenía protagonismo en las escuelas. hasta la cuando década se- de los 60, cuando después lo excluyeron constitucionalmente. Precisamente, cuando se convirtieron en un supuesto Estado laico, que es donde se daña la cosa, cuando Sí. tú sacas a Dios, sacas las escrituras, sacas la oración de las escuelas y comienza a ser de que más libre la idea de libertad que se tiene hoy día es sacar a Dios Ujú. y sacar las escrituras y colocar de que la gente haga lo que quiera hacer en el marco de, que de las leyes, pero eso es un desafío a lo que Dios establece en su palabra. Cuando Dios ocupa el primer lugar en la nación, cuando Dios es el centro de las naciones, como consecuencia tenemos pueblo como Israel, que es un misterio para los analistas, que es un pueblo pequeño, sea tan avanzado tecnológicamente, armamenticamente, y tenga una estructura de científicos tan importante y con tanta incidencia mundial, pero Israel no se ha perdido en algo. Israel tiene serios problemas, pero hay algo en lo que Israel no se pierde, que es que Dios es el centro. No, y lo dijo el primer ministro hace un par de meses. Dijo, señores, nos enfrentamos a los egipcios, nos enfrentamos a Siria, nos enfrentamos a todos los países que se han enfrentado durante la historia. Desaparecimos como país,
aquí estamos formándonos hace 50 años. Él trajo toda la historia y dijo, Dios nos ha traído hasta aquí, Dios nos va a seguir apoyando. Claro. Y vamos a llegar a donde tengamos que llegar con el apoyo de Dios. Claro, y a pesar de que no es el tema básico, pero estamos hablando de 70 años de la formación del Sí, del país. 1948, 5 de mayo. Claro, y 5 de mayo son 70 años y lo que representa es el 70, sabemos. A pesar que no estamos en esa área, pero porque no vamos a hablar proféticamente sobre estos números. Sí, pero Pero estamos sabemos en hay el contexto. Sabemos que hay sí. profecías sobre Israel y sobre este tiempo. Sabemos que Dios le dijo a Daniel, séllala que no sean para este tiempo, sino para. Habló de la abominación desoladora, habló de la reconstrucción del templo, habló del continuo sacrificio y todo eso lo que se viene preparando y lo que se viene dando. Y todo lo que Jesús habló sobre los postreros tiempos, en Mateo 24, Mateo 25, todo eso yo entiendo que se está dando de una u otra manera el cumplimiento de todas estas profecías y se tienen que dar porque nosotros creemos la palabra de Dios, creemos en la Biblia y si creemos en ella, creemos que en algún momento se tiene que dar todo lo que está Ahora, escrito en ella. Sí. pastores, mire, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que Dios siempre ha sido sencillo y práctico. Los complejos hemos sido nosotros. Lo que nos perdemos y nos confundimos en el transitar del bendito proceso somos nosotros. Porque fíjese usted, tan de manera práctica lo que Dios quería decirle al rey a través de lo que el profeta Eliseo, en una etapa ya moribunda, despidiéndose, el rey va a consultar al profeta porque eso era lo normal, era lo que se estilaba, era el marco metodológico. Entonces, mira la enseñanza que Dios quiere darle a través del profeta. Le dice al rey, ¿qué es lo que le dijo el profeta al rey? Agarra y abre la ventana y lánzala. Y ahí no estaba ocurriendo nada. No, era un bueno, acto profético. Ondemos en eso, pastor. Claro, era un acto profético. Ondemos en eso. No, Avancemos. y le hago una pregunta, a pesar que no soy el moderador, pero si me permite, pastor Ariel. Sí. Me vino una El pregunta. ¿no? moderador es Malaquí. Bueno, cualquiera que fuese que está aquí Yo moderando. asumo lo que No, me aquí pongan. tenemos una estructura horizontal. Aquí Ok. todos tenemos la opción de... Ok, perfecto, pero entonces ingreso. La No, pregunta hace es- rato usted está aquí ingresado. Ah, bueno. Sí. Entonces lo que resulta es paradójico que ahora todo lo que es un acto profético a veces se lo mitifica unos casos, otros se lo... Místico religioso. Sí, sí. Y otro de vuelta ni siquiera ya lo ven como algo fuera de contexto para este tiempo. Y yo creo que Dios de ayer es el mismo de hoy, de hoy y de siempre. Ahora el punto es que si la gente lo hace sin dirección y sin por ser profeta, la cosa, nada pasa. O sea, uno tiene que saber que si pasa es porque Dios mandó a hacer. Y en el mundo espiritual se va a dar. Así es. Si no pasa es porque ese no es profeta. Porque no es el profeta real. Así es. A mí me Pastor, entonces, sorprende. ¿y entonces qué pasó cuando se abre la ventana y lanzaron la Sí, pero a mí lo que me sorprende es la fidelidad de Dios en medio de un pueblo infiel. O sea, yo no sé por qué Dios, y es por su naturaleza, William, ¿verdad? Porque en esa historia hay una muestra de fidelidad de un Dios que sigue siendo fiel a un pueblo que le es extremadamente No, no, infiel. es que ¿Y hoy qué Dios se pasa, queda. Malaquía? ¿Qué pasa? Lo mismo. Es lo mismo. Dios sigue siendo fiel. A este pueblo que somos Nosotros somos, indiferentes, hermano infieles. mío, Señores, infieles. Dios tiene una cualidad, dentro de todas sus cualidades, que la gente le llama atributos, ¿verdad? Yo me gustaría decirle más cualidades, porque un atributo es algo que se le da. Se te atribuye. Pero a Dios nadie le dio nada, y Él lo dice, a mí nadie me ha dado nada, ¿verdad? Claro. Entonces sus cualidades, y hay una que es la inmutabilidad. Así y en es. el libro de Segunda de Timoteo, él dice, hablándole del misterio de la piedad, ¿verdad? Él le dice... In- No, él le dice, aunque él sea infiel, Dios Él sigue siendo permanece fiel. sí. Porque Dios Él- no va a cambiar su cualidad de fidelidad porque el otro sea infiel. Eso no es lo que lo va a hacer Esa es su cambiar. naturaleza. Él es- Es que Dios no va a cambiar, Dios es inmutable. Entonces tú puedes ser todo lo infiel que tú quieras. Es que si Él dijo, ese es mi pueblo, y a través de ese pueblo es que voy a hacer lo que voy a hacer, voy a traer al Mesías, voy a salvar el mundo, ese pueblo yo lo escogí, Él no va a cambiar. O Es más, sea- Él le hizo una profeta a David, y David y Salomón hicieron grandes disparates en su vida, Ujú. y Él dijo, por la promesa que yo le hice, mejor rompió Impresionante. el pueblo en dos, Impresionante. pero Él le va a cumplir al rey David. Claro, y la vida de Oseas, ¿ah? O sea, Wow. Ese ha sido un reflejo de ese pueblo, de cómo se manejaba
tendría que poner una esposa así para mostrar la fidelidad de Dios y ¿Qué lo que, cosa? lo que nosotros somos Así es. a la final. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, si vemos a Dios, a la figura de Dios, a sus cualidades y sus O atributos, sea, pero cuando usted señaló inmutabilidad, significa es que Dios no cambia. Dios no Exacto, cambia, no Dios hay forma. es, Él es. Se lo Eso es la dijo a- inmutabilidad de se Dios. lo dijo a Moisés, yo soy. No yo soy cambia, el no que tiene soy, sombra de punto. variación. Entonces, si lo vemos desde nuestro punto de vista a Dios, desde el punto de vista ser humano, no lo vamos a entender. Porque si, por ejemplo, digamos, yo tengo una empresa y en esa empresa tengo un empleado que me está haciendo daño a la empresa, tengo una persona que no está siendo fiel a su trabajo, a su puesto, de repente yo lo que voy a hacer es despedirlo, ¿sí o no? Claro. Despedirlo porque no me sirve, pero Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él no va a cambiar. Ahora, hay que tirar la cuerda y llevarlo hasta el extremo, ¿eh? Lo que sí le Si digo, Dios pastor, dijo que el alma que pecare esa morirá, el alma que Pero- pe- pero- porque Él también va a ser fiel a todas sus Pero usted está promesas. hablando, pastor, en Sea el- Claro, buena o es que mala todo- para es que- nosotros. es que todas las Él va a promesas ser las va a cumplir. fiel, Él la va a cumplir, Claro. aunque sean negativas para nosotros. Pues yo le digo a la gente, lea Juan 3:16 para que usted vea que Dios va a mandar a la gente al infierno con amor. Claro. Con amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él no crea se pierda y no tenga vida eterna. Lo contrario, sí. Y con amor Leído que- adverso. Pero bueno, ahí estamos en un tema complejo, Pastor Ariel, porque usted entró en las aguas más profundas de eso. Porque verá que creer en el griego original es más allá de solamente de los labios. No es la, o es la solamente la determinación, mente. es la acción. Exactamente, Claro. porque ahí el griego original habla de lo que es un verbo más bien transitivo. Ujú. Y al ser transitivo quiere decir que tiene que tomar acción. O sea, el cristiano sin acción, Creer te lleva a seguirlo, a cumplir, a escuchar exactamente. sus enseñanzas y a cumplir lo que Porque algunos dan gracia sobre gracia y después Ajá. se terminan en una desgracia. Amado, entonces nuestra audiencia está esperando. ¿Qué fue lo que pasó cuando el rey hizo lo que hizo, literal? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dándole continuidad a ese tema, porque realmente la apertura ha sido bastante edificante. Ese opening Ha fue sido muy amplio, sí. no, y ha sido muy edificante en realidad. Lo que estamos hablando es de una persona que tenga la capacidad de ser persistente, de, como decíamos hace un rato, insistir, persistir y jamás desistir. Y yo se lo he dicho a ustedes respecto al trabajo en la obra de Dios. Cuando yo le he dicho, yo es difícil de moverme, es difícil, pero cuando yo entiendo que es de Dios y me moví, es difícil entonces de entenderme, porque si entendiste que es de Dios, entonces ¿por qué te vas a detener? Entonces tú vas donde el profeta, vas a consultarle al profeta, el profeta te está diciendo lo que tienes que hacer y tú te vas a detener. Entonces tú tienes un problema. Entonces Eliseo le dijo, vuelve y coge las saetas y ahora en vez de tensar algo y lanzarla, golpea en la tierra. Y el rey Joás golpeó 3 veces la tierra. Y él le dijo, él se enojó Eliseo, el último pique de Eliseo. Anota eso ahí, Israel, el último pique de Eliseo. Traduce pique, pastor, porque tú tienes, no sé si el pastor sabe Sí, lo que sí, Pues yo tradúcelo tú. entiendo. Usted Sí, lo que hacer un pique. claro que sí. Sí, No, porque aquí hiciera hacer un así. pique, agarrar algo y romperlo. O sea, Sí, un pedazo para aquí, un pedazo para allá, es un pique. claro. No, Se pero enojó, es se una molestó. expresión, Claro. una expresión típica dominicana Sí, de molestia. Sí, se Sí. molestó muchísimo el profeta porque el hombre viene en mí, yo estoy viejo, estoy enfermo, me estoy muriendo, le estoy diciendo lo que tiene que hacer. ¿Para qué te detienes? Yo no te dije que te detengas, sigue golpeando la tierra. Entonces, en obediencia está la bendición, pastor. ¿Eh? En obediencia está la bendición. Totalmente. Pastor, pero Eliseo no cogió licencia como profeta porque estaba enfermo. Cuando la gente está en condiciones. Bueno, No, él se había retirado ya, él se había recluido. Óyelo ahí. ¿De dónde desempolvas tú eso? ¿Qué es lo que pasa? Él se había Pero óyelo ahí, el recluido, hombre pero tenía era por su licencia. enfermedad y por Por su su enfermedad. edad. No porque ya no tenía la unción. La unción de Dios es irrevocable en la vida de una persona. Cuando Dios te unge para algo, te ungió para eso. No hay pensión en el ministerio, no pastor. La te gente, va a ungir 7 No, veces. pero espérate ya, espérate. ¿Cómo que? Dios te va a ungir una sola vez para lo que te llamó. pastor, pero es que hay una etapa Ahora de de la que vida. tú te descarries, te vuelvas para atrás, vuelvas para adelante, te vaya a Nínive, vaya a Tarsis, después regrese a Nínive. Esos son tus problemas. Pastor, Ahora, Dios Dios te ungió a Saúl,
y duró 20 años de carriado Saúl y estaba ungido. No, pero espérate, Entonces, que Malaquía lo que ¿qué está tratando de pasa? decir, pastor, es que, o sea, que cómo es eso, que hay alguna gente que de momento como que se queda tranquilo, mire la condición en la que se Claro, encontraba física, claro, pero Eliseo, eso pasa. Eliseo, pero no. Eso pasa inclusive en la práctica. O sea, Elías se deprimió, Elías se le metió una depresión existencial, un vacío existencial, la crisis de los 40. Ay, 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 ay. Y se fue Andropausia. y se fue al desierto. Cogió su pausa. Ah, pues, tenía un ciclo Nosotros hormonal, dijimos un ciclo una vez- hormonal, Dios mío, qué Nosotros lucha. dijimos una vez en uno de los programas que el líder debe aprender a descansar. No a renunciar, pero sí a descansar. ¿Usted refiere a una especie de vacaciones anual que toman los pastores para un resort? Bueno, o- sí, ese es su descanso. Eso no está pueden- mal. eso no ¿Verdad que está no, mal. Con ningún pastor? concepto está mal. Creo que es parte de. ¿Verdad que sí? Claro, es Un año parte. sabático. Tal vez esa parte creo que le dejan para usted porque todavía falta mucho para el sabático, pastor. Mejor no. Él exageró un poco. Entonces, da miren, mucho, ¿qué, pastor. qué pasa? El hombre está viejo, enfermo, retirado. Le llega el rey, lo incomoda, lo saca de su retiro, lo saca de su pausa. El hombre está esperando su muerte. ahí. Pero una pregunta, pastor, ¿quiere decir que cuando lo hizo 3 veces se detuvo, eso qué provocó? Eliseo se molestó. Porque, Ahora, pero- Eliseo no le dijo, detente. Si no le digo golpea, no le digo Golpea hasta la cuándo. tierra, entonces golpea la tierra hasta que el profeta con que tú viniste a hablar te diga, ya, está bien. Oye lo que le responde, si hubieras golpeado por lo menos 5 o 6 veces, o sea, golpeaste 3, nada más te faltaban 2 o 3 más. O sea Yo que te sí, iba a golpear. avisar cuando te detenga. Pastor Ariel, entonces no hay que detenerse, ¿no? No te puede detener. El único que si tú consultaste a Dios y Dios te dijo, avanza, no te detenga hasta que Dios te diga, párate. Amén, así es. Pastor, ¿y qué pasa si los primeros 5 años de algo que yo entiendo que Dios me dijo no despega, como que no pasa nada? Tengo Bueno. una iglesia con 5 niños, por decir algo. Tengo un local abierto con sonido, buenas luces, bonito, pero no pasó de 5 niños y no llega nadie, no llega una pareja. Respóndele, pastor. ¿Qué hago yo ahí, El pastor? pueblo Porque de es que- Israel, Bueno. duró 40 años con el templo abierto sin avanzar. Sí, por supuesto. es que eso déjale a Dios. Sí. Pastor, déjale a Dios. Si tú te dio una orden, obedécele, pastor, porque eso significa que tú estás siendo fiel a lo que el Señor te ha puesto a hacer. Si el Señor te mandó a un lugar, no te va a devolver en vergüenza a no ser que tú te retornes. O sea, Sí. eso es decisión personal. Lo que decía el pastor Ariel. El pastor Ariel decía que hace unos momentos que por qué Eliseo, cuando veníamos en el auto, por qué Eliseo no dejó un legado, no dejó alguien que lleve el manto. Fue una decisión personal de Eliseo. No pasó el manto. No pasó el manto porque él decidió de esa manera. Ha habido grandes hombres de Dios y mujeres de Dios como Catherine Kuhlman, que ella no decidió pasar el manto. Algunos dicen que tienen el manto de Catherine Kuhlman, pero yo no creo que ese manto llegó a ningún lugar y que ese manto no lo pasó porque tiene que ser discipulado y caminar. Tiene que ser Y formado. Tiene que usted, ser formado. en ese esa persona. contexto, en el contexto de la pregunta que yo le hago, pastores, es que viene el cuestionamiento de los hombres cuando tú tienes 7, 8 años y parece que no despega, que no pasa nada, que no hay progreso, que te ves en harapos, te ves en situaciones difíciles, pero tú insistes, persiste Y no desiste. y no desiste, pero las condiciones desde el punto de vista humano, cuando los hombres te ven, los colegas, dicen, "Ven acá, pero lo llamó Dios o no lo llamó, porque esto no despega. ¿Qué es lo que pasa con Hay, Malaquías?" hay que seguir resistiendo. Nosotros no nos llamó el colega, no nos llamó otro ministro, no nos llamó el que nos está viendo, a nosotros nos llamó Dios, a ti te llamó Dios, el que nos está viendo ahora y nos está escuchando, le decimos te llamó Dios. Entonces tú no te debes a las personas, tú te debes a Dios. Así es. Y si Dios te dice, vete al estanque, vete al arroyo de Querit y quédate ahí, y tú puedes ver el arroyo secándote hasta que tú no recibas otra palabra. Ahora, Dios manda a Elías al arroyo, ¿verdad? De Sí. Querit. El arroyo se seca. Sí. No era de Dios. Así Claro es. que era de Dios. No fue Dios que lo mandó, Sí. pero el arroyo se secó. Ahora, ¿qué pasó después de eso, pastor? Y después lo mandan de una viuda que no tiene de nada. No Adiós. era de Dios, Terrible eso. era de Dios también. ¿Usted escuchó la anécdota, pastor, del hombre que le llegó una familia a una iglesia sola, tenía más de 5 años y le llegó una pareja y se fueron? El hombre desistió, se mandó.
dejó de trabajar y unos años después volvió y los pastores que encontró ahí fue esa pareja que fueron los únicos que fueron a ese culto. Así O sea, lo de Dios hay que hacerlo. es que no podemos desistir, hay que ser resistente. La resistencia es muy importante en el ministerio. En el Encaja sobre esto que estamos conversando, encaja la historia de Habacuc. A mí la historia de Habacuc me da risa. Pastor Edwin, cada vez que yo me acuerdo de la historia de Habacuc, yo me río. De verdad, porque él se Pero para- una él risa se para como un de gallito. bullying o irónica. Yo creo que era dos. Él se para de que como un gallito de pelea, de que sobre mi guardia estaré y no me moveré de aquí. Necesito respuesta. Hasta que no me responda, no me muevo. Guapo. Ah, pero es que él confrontó a Dios. Lo confrontó. Y Y yo le digo, tranquilo, tranquilo. Mira, la visión puede tardar, pero la visión va a llegar. Amén. Si te quieres quedar ahí parado, quédate ahí parado. Yo pienso que la persistencia es un gran desafío que tiene mucho que ver con el individuo mismo, pastor, porque es que hay situaciones en la vida que te van a decir que no persistas. Porque Es el que- carácter de Cristo tiene que ser formado en el líder, en el servidor. El carácter de Cristo. Porque nosotros nacemos con personalidad, nosotros nacemos con temperamentos, pero el carácter de Cristo es lo que tiene que ser formado en nosotros. Jesucristo todavía fue a Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pásame, pero que no sea. Precisamente, pastor, cuando llegue ese momento en tu vida del ministerio, yo quiero persistir, pero me están visitando unos pensamientos como, wow, mano, tú Sí. no despegas, ¿qué es lo que pasa? Vete a Getsemaní. Estoy enfermo. tranquilo, que somos como Elías, sujetos a pasiones. Vete a Getsemaní. Vete a Somos como Getsemaní. Elías, sujetos a pasiones. Y Estamos además, allí. y además, pastor, perdón que interrumpa, pastora. Además que siempre Dios te va a dar un ungüento de renuevo cuando vas pasando por eso. Pastor Juan, esto es más que seguro. O sea, no te va a dejar, siempre te va a confirmar, te va a traer gente que te va a hacer recordatorio de la visión. Siempre, cuando estás caminando en el propósito del Señor, el Señor te manda gente a darte ánimo, te manda gente a decir, mira, como acaba de decir proféticamente el pastor Ariel, estaba diciendo proféticamente para alguien de nosotros, cuando habló de Habacuc. Sí. La verdad es esa, o sea, a veces uno se pone así, pero no quiere decir que el Señor no esté en el asunto. Y él sabe cuándo hay el rompimiento en el ministerio, en el tiempo de Él. Y la única cosa que toca es persistir, seguir golpeando, así Sí, como sí. golpeaba como El le rey manda- Joás, Exacto. que estaba golpeando, pero dejó de golpear. No, pero hay que seguir golpeando. En el nombre Hay de que Jesús. seguir golpeando. En el nombre de Jesús hay que seguir golpeando. A mí me da duro el tema de que Eliseo en su condición física, a pesar de que se molestó, pero él no dejó de de fungir como profeta, no dejó de hacerlo. A pesar No, de su y, condición. No, pero y es- le dio entonces la última profecía. Le dijo, mira, si te hubiera golpeado 5 o 6 veces más, Terrible eso. hubieras vencido totalmente. Pastor, tú me estás hablando de un hombre en condiciones de salud ya para morir. Sí, Y después de todavía esa porta profecía. una murió. palabra. No, hermano mío, es que eso es lo que significa que mientras que tengamos respirando, que haya aliento de vida, hay que seguir haciendo lo que nos corresponde. Claro, no podemos. por eso yo hablaba hace un tiempo y le decía, creo que aquí en este podcast, y lo he dicho varias veces, ¿cuándo termina el proceso? Porque la gente habla de los procesos como que algún día tú vas a salir del proceso. Ahora, tú puedes salir de un proceso, pero vas a entrar a otro proceso. A los hombres de Dios, a las personas que Dios ha llamado, ha elegido, ha ungido para hacer el trabajo dentro de la obra, el trabajo no termina hasta que te mueras. Por eso Líderes Eternos tiene este eslogan, tiene esta pasión. O sea, tú vas a descansar de tus labores el día que te mueras, pero las obras van a seguir. Así es. Usted tiene que darle un legado, usted Amén, tiene que amén. marcar a alguien. Quizá Eliseo no formó a nadie, como decían ahorita, pero Eliseo está inmortalizado en las palabras de Pero mira dónde estamos nosotros hablando de en las Eliseo. hojas de la palabra de Sí, Dios. sí. Y Eliseo, después que se murió, le cayeron encima unos muertos y los huesos de Eliseo estaban ahí y el muerto resucitó. O sea, Es un asunto terrible. Lo de Eliseo. lo que Dios puso en ti no es algo para que tú digas, ah, ya yo cumplí. No hay un ya yo cumplí, eso no existe. Hasta que tú no te 7 pies bajo tierra, tú no has cumplido, tú no has terminado, tienes que Bueno, seguir. yo creo que existe Amén. algo en las escrituras, o sea, que están los profetas que escribieron sus libros respectivos, ¿verdad? Que conocemos como profetas mayores, otros como profetas menores, y están los profetas escriturales, que aparecen allí, perdón, los profetas orales que aparecen allí diciendo cosas,
y que impactaron y trascendieron en el mismo contexto de historia bíblica. Tenemos el caso de Elías, porque Elías no tiene un libro que se haya determinado que sea un libro. Es posible que hayan crónicas de Elías, es posible que hayan crónicas de Eliseo. Hay apócrifos de Elías incluso. Ahí Por eso digo, entonces, sí. Pero estos dos personajes trascendieron y siguen trascendiendo en el tiempo y en el espacio por la experiencia que les correspondió vivir. Ahí tenemos a Jabe. ¿Cuántas veces se habló de Jabe? Terrible. Muy poquito. ¿Cuántos textos se utilizaron para hablar de ese hombre? Como 3. Por eso le digo. Yo pienso que el tema del límite del ministerio, del liderazgo, como señala el pastor Ariel, como comentas, va más allá de nuestras condiciones emocionales, porque a veces nuestras emociones lastimadas quieren ponerle un alto a lo que Dios ha puesto en mí. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero yo que soy un ser humano común y corriente, peso tranquilo, nosotros somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Sí, no sí. sé si ustedes o los que nos escuchan. Yo voy a ser extraterrestre. Pastor, lo que pasa es que hay gente que son tan fuertes y tan santos que no son vulnerables a nada y que no tienen momentos de dificultad porque Es lo que demuestran, pero realmente hay un interior. A veces nosotros vemos un mar en calma, pero por debajo las olas están arrasando. Ya ustedes saben. Mire que producción está tan atento a lo que estamos haciendo que se colocó los audífonos y vamos a ver. Lo que yo estoy viendo. Ahora resulta que en esto me gusta aportar con algo actual sobre este tema de la espera. He estado en la iglesia de Claudio Freyson en Argentina. Claudio Freyson es ¿En qué provincia de Argentina es eso? Está en Buenos Aires. Ok, capital. En la capital. Es tremendo. La iglesia de Claudio Freyson es una calle entera. Pero Claudio Freyson tuvo dificultad con esa iglesia. Bueno, le voy a contar para que se anime, se anime. Sí. Todo el que necesita animarse. Eso fue serio. Aquí estoy justamente en el relato de la Biblia, más bien del libro de él. Dice que pasó varios años con un grupo reducido de miembros de la iglesia. Incluso era de inicio solo 2 ancianas que pasaron como algunos años con ellos y que él mismo hizo la primera pared de la iglesia, por si acaso. Y resulta que pasó 15 años en esa situación. Eso fue terrible. Permítame decirle que para consolidar el ministerio y profundizar en la fe, el Señor trabaja a profundidad, para poner raíces profundas, para que tu ego no crezca. Así es. Porque si tu ego está crecido, te ponen un aguijón en la carne. Bueno, a la final, creo que eso no era un aguijón, eso era profundidad, pastor. Profundidad para extenderse hacia arriba. Pero el aguijón es otra cosa, con todo respeto y mucha consideración, pastor Ariel. Este caso es más bien para crecimiento y para consolidar yo lo decía en la parte que usted dice de crear raíces para que tu ego no crezca. Es una especie de aguijón. Pablo dice, para que mi ego no se crezca, me pusieron un aguijón. Eso sí, a Pablo sí. Me pregunté, el ministro que se veía de Argentina está vivo. Claro, sí. Yo leí el libro. Está vivo y muy activo. De hecho, Harrigan, que ese es su papá espiritual. Claro que sí. Y vamos a hablar claro sobre esto. Hay líderes sudamericanos que van a impactar a las naciones. Uno de ellos es el que le habla para gloria de nuestro Dios. Así es. Porque Dios nos asignó, nos metió en el fuego como para refinar el oro puro. Y por eso después nos saca asignaciones del Señor. Y eso lo digo proféticamente porque vienen muchos líderes sudamericanos a las naciones que van a impactar a naciones que nunca han sospechado llegar. Y esto lo digo proféticamente para la gente que nos mira en Sudamérica. No, y tenemos unos amigos por ahí de Honduras, El Salvador. Estuvieron también con nosotros por acá y también está la misma visión. Gloria al Señor. Bueno, ellos hablan por su tierra, yo hablo por la mía. Cada quien habla por lo suyo. No, y yo voy un poquito más allá. Yo considero entonces que el occidente del mundo se convierte para Dios como un brazo ejecutor. Excelente. ¿Entiende? Muy buena acotación, pastor. Porque, amplíe entonces usted allí. Muy excelente, porque por ahí mismo va. Mire, usted salió de su tierra y su parentela. Bueno, nosotros relajábamos mientras veníamos en la boba del pastor Ariel. Sí. Porque está hablando dominicano, siga fluyendo. Claro, no, es que ya estamos en dominicano, en el modo dominicano. Entonces, ¿qué resulta? Que el pastor acota muy claramente que él tuvo que salir, pero no fue por la crisis. El pastor no lo sacó la crisis, pastor William. No. Lo sacó el Señor. Así es. Y hay gente que sale en la crisis sin motivo de su nación cuando Dios no le mandó. Y después quieren progresar. Están siguiendo al pan y no siguen al Dios del pan. Ay. Eso estuvo bueno. Ese un código está bueno. Repita eso. Vuelvo a decir. Sí, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Claro. Siguiendo al pan en vez de seguir al Dios del pan. Porque dice Betel que es casa de pan. Sí.
Entonces, si Dios nos forma un Betel, vamos a tener todo allí. Y cuando hay casa de Dios, es puerta del cielo. Así Así es. Y no importa la región geográfica. Entonces, Así fíjense es, que ustedes, Dios- discúlpeme Dios- para seguir ampliando la información de que nosotros, los de este otro lado del mundo, del occidente, ¿qué pasa? Dios viene haciendo cosas interesantes con nosotros. Dios viene haciendo cosas interesantes entre los africanos hace muchos años. Y Dios usó a los europeos para hacer una cosa interesante en África. Y usó también a los americanos, me refiero en este caso a los estadounidenses, pero hoy por hoy, por la misma situación política, por la misma situación cosa, de que está, eso ha impedido un poco que los americanos sigan haciendo cosas interesantes. Entonces, el recurso humano disponible que Dios está teniendo justamente es al pueblo de este otro lado del mundo. Y nos está preparando, nos está dando enseñanzas transculturales, porque, bueno, el caso del pastor viene de también hacer un trabajo en las etnias indígenas ecuatorianas, que no es fácil, porque son etnias indígenas que pues, tenemos el caso de Ala del Socorro, como usted planteaba, etnias indígenas que eran caníbalas, ¿entiende? Y que esta situación de repente, bueno, y luego esa familia, a pesar de que el pastor fallece, la familia siguió, continuó, y hoy por hoy hay una situación bien interesante. Por supuesto. Entonces, ocurrió también en Venezuela, la Misión Nueva Tribu, que era un ministerio netamente americano, dirigido por americanos, formó a la gente y por más de 50 años estuvo en las etnias indígenas de la selva venezolana, entre Amazonas y el estado Bolívar. Y llegó un momento entonces que por razones políticas golpean. Y yo le decía a la gente, tranquilo, llegó la hora de que nosotros los venezolanos asumamos lo que nos corresponde y Dios nos va a preparar para eso. Eso me provoca una pregunta sobre el mismo tema que el pastor Ariel trae, que es la persistencia, ¿correcto? Sí. Claro, la perseverancia. La perseverancia, la persistencia. El modelo de ministerios para esas regiones de la tierra, yo no estoy quizá bien informado, pero unos años atrás era más persistente. Había más gente con la necesidad, con el llamado, con la vocación de ir a esa parte del mundo. No sé si es una percepción extraviada, quizá las cosas han cambiado porque hay más tecnología, pero yo noto menos insistencia o menos llamado, por así decirlo, a esas partes donde todavía hay tribus caníbales, donde hay gente que todavía se le predicó ya. Pero no veo como había una pasión en los 80. Mucha gente, incluso de aquí de República Dominicana, iba a esa zona de Brasil, iba a selva de Panamá, a Venezuela mismo. O sea, mucha gente se movía a predicarle a esas. Yo no sé si es que ha cambiado la pasión por el interés o si es que Yo no sé qué creo ha pasado. que el pastor Edwin decía ahorita, hace un momento, sobre el tema de que la iglesia estaba siendo reformada. Ujú. Y la iglesia necesita volver a reformarse. Y también lo dijimos nosotros aquí hace un tiempo, que hubo una reforma, ¿verdad? La reforma protestante que se celebró también en el mes de octubre. El día de ayer. El día de ayer, el tema de la reforma protestante. Pero la iglesia tiene que volver a ser reformada y la Biblia lo dice, dice el libro de Joel, que los posteros tiempos y todas estas cosas. Yo entiendo, la iglesia se acomodó. Se acomodó. Los ministerios se acomodaron. Y si hay gente que está haciendo el trabajo. Hay Yo gente sé que sí está que hay hablando, una reserva. Sí. pero hay como una, ¿cómo se llama? Como que la iglesia se recostó un poco. Sí, se recostó, y se acomodó. Hay sí. una pausa. Necesitamos salir del se conformismo, pausa. necesitamos Sí, salir de la comunidad del templo. Pero mira, eso se viene haciendo. Lo que pasa es que hay cosas que uno Pero no no maneja. solamente el templo, pastor. Hay ministerios. Es a nivel personal. Lo que pasa es que había una iglesia que lo hacía así, a título personal. Sí, pero hay Sí. un nivel personal, un compromiso personal. Por ejemplo, el pastor mencionaba a Catherine Kuhlman, esa mujer viajó hasta Japón. Claro. Claro, claro, y nosotros estamos listos para ir a donde Dios quiera que vayamos, pastores. Ahora, el punto está que con la asignación nosotros nos movemos. Si Dios asigna, hay que ir. Lo que decía el pastor hace unos minutos en el auto, juntamente conversábamos sobre viajes, decía que Colombia sería bueno para ir, yo dije que no es la asignación, perdón, no es la asignación suya. Ahora, Sí. eso suena duro, pero de un amigo suena suave, Ujú. porque un amigo quiere el bien de su amigo. Claro. Entonces, si usted se va para allá, está yendo fuera del terreno de su lugar natural, porque Dios tiene asignado territorios. Claro. Eso hay que entenderlo claro. O sea, hay gente que no, es que yo me voy a las cárceles, yo me voy a los hospitales, yo me voy... O sea, son todólogos y a la final no están en nada. Porque la asignación
hay que tenerla en el tiempo de Dios para lo que Dios le ha puesto a hacer. O sea, si uno está en la asignación, está la bendición que nos persigue. Se nos debería seguir El la que bendición. intenta hacer toda. muchas cosas al final no hace nada. Eso es Exacto. cierto. Hay que Entonces hacerlo debemos estar así. metidos en la asignación y la agenda de Dios. Eso es parte fundamental. Perdón, Pastor William, termino con esto. Que la agenda de Dios tiene que estar sobre la agenda nuestra. Porque a nosotros sí nos gusta donde nos traten bien, donde nos vamos a pasar bien, porque esta carne es débil. Nos encanta eso, sí. Sí, pero el Señor quiere que nos estemos alineados al plan de Él, tal como dice el pastor. O sea, no es que no hay gente que está asignada para ir a esas etnias, pero la gente escucha y no quiere ir. Mire, yo no sé ese si es el tenemos tema, información, yo no sé si tenemos información si existe iglesia clandestina en Corea del Norte, no sé. Pero sí existe iglesia clandestina en China. Sí, ¿Entiendes? y muchas. Porque es iglesia clandestina. No, en Corea del Norte, en Corea del Sur igual, pastor. No, porque Corea del Sur está un poco más aperturada. Sí, yo sé, Mucho pero más. sí existe. Porque, Pero- bueno, recientemente escuchaba a un ministro que venía de Corea del Sur, estuvo en Pura Vida y estuvo narrando un poco de la historia, de cómo ellos lo están haciendo allá. Pero sí, ¿Cómo penetrar hacia Corea del Norte? sí, ellos están allá. Un Y servicio de están inteligencia, predicando. un servicio de inteligencia cristiano tienen plantado. Por eso digo, porque Ellos mira, están allá, están por predicando. ejemplo, gente que ha podido ir a compartir con la iglesia clandestina de China se queda sorprendida porque ellos no tienen acceso a como nosotros leer la La Biblia. Biblia, ¿no? Eso es terrible. ¿Entiendes? Entonces son cosas interesantes. Entonces Dios prepara para eso. Amén. Yo conozco a alguien que yo conozco, que yo vi, que compartí, se llama Patricia Pérez y ella tiene más de 20 años en la India y es de la misma ciudad donde yo nací, en Maracay, Venezuela, haciendo un trabajo inicialmente sola y luego se casa con una persona de allí, tienen 2 hijos y ella está haciendo su trabajo ahí. Yo tenía gente que sabía de gente que estaba en Marruecos y en Marruecos tú no puedes predicar tampoco con libertad. Entonces existen los mártires del siglo XXI. ¿Cuáles son los riesgos que se corren en esa zona? Pastor, yo la estaba vida. hablando con el pastor Julio Páez, cuando estaba la última vez, él estuvo en Marruecos. Imagínate. Iba por 7 días y al tercer día tuvo que salir. Claro, no, porque- Pero allá no puede mencionar Nada. Nada Y que tenga que ver con entonces Cristo. ni fe. él me dice que él tenía el temor porque a uno de natural se le sale un Dios te bendiga, un si Dios quiere, y allá tú no lo puedes mencionar. No, porque eso... Y eso era aguantando. Eso es penado. Entonces incluso hubo gente que comenzaba a hacer un trabajo de crecimiento a nivel en Marruecos y la correspondencia tenía que hacerse por clave. ¿Cómo va la empresa? ¿Cuáles son los ingresos de la empresa? ¿Cuáles son? ¿Hay superávit? Son códigos. Sí, hay superávit. O sea, manejarlo con términos financieros para entender lo que se estaba diciendo. Entonces ellos entendían, no, mira, la cosa va avanzando porque el reporte se hacía era de esa O forma. sea de esa que manera. Pastor Ariel, que es contable, le iría muy bien por allá. Por Sí, supuesto. yo no voy a parar. La misión a Marruecos. Bueno, entonces ahí pastor. está. Usted puede Bueno, hablar en claro. pero- Y No. nadie va a saber. Bueno, pastor Yo- Ariel. Y yo creo Que que me lo manden por correo. yo creo que Turquía es una nación también donde constitucionalmente no se acepta sino el Islam, la iglesia musulmán. Igual Y no- Mauritania, pero todo hay- el y no norte sé- de África, todo el Sahara, Pero todo, hay todos una son parte- genes. Marruecos también está en el norte de África, ¿sí? todo eso. Yo sí sé que lo que dice William es importante, como todo, en el sentido de que a Dios no lo va a detener nadie ni nada, a Dios. Así Y es, hay- pero mira sí. qué pasó, pastor, con la pregunta que tú haces, Sí. que originó todo esto. Dios preparó a los apóstoles, Claro. preparó 11, porque bueno, ellos metieron a Matías al final, pero ese lo metieron ellos echando suerte. Pero Dios preparó a los apóstoles y le dijo, van a serme testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Exacto. Entonces, ¿cómo va a llegar el Yo esta testimonio? mañana cuando salí a la calle estaba pensando en esto, en el tema de la iglesia, de la parte ministerial, de la parte de ser enviados, ¿verdad? Entonces, Dios no se vayan de Jerusalén hasta, pero llegó el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo y Él le dijo hasta, pero ellos se quedaron. Entonces Dios tuvo que mandarle situaciones, mandarle O persecuciones. sea, apeló a las persecuciones para como un que método de así multiplicación. salieron, y vemos la historia de los Vaya forma de apóstoles. multiplicarse. Y sabemos que hay apóstoles que murieron hasta en la India, murieron en China. Creo la diáspora por Sí, la diáspora entonces, apostólica. pero Dios, entonces, hablando de persistir, si tú sabes que Dios te llamó a algo, quizás no te estás rindiendo los frutos que tú entiendes, pero no estamos hablando de lo que tú entiendes, estamos hablando de lo que Dios te llamó. Amén. Sigue, insiste, persiste, no desiste. Que yo quisiera ver que hayan 500 personas en la iglesia. Olvídate de eso. Óiganme el mandato, como en la Gran Comisión. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio. No, pero Esa fue. hagan discípulos. Ajá. Predicándole y bautizándole. Es hacer O sea, discípulos. Pero ¿qué dice la segunda parte? El que creyere. ¿Verdad?
y se ha bautizado, será salvo. El que no creyere será condenado. Esa parte no nos toca a nosotros, porque ni podemos salvar a nadie, ni podemos condenar a nadie. Entonces hagamos la parte que sí nos toca. Salgamos y hagamos discípulos. Entonces, Salgamos vamos a a predicar. formar, vamos a formar. Olvídese de los resultados. Señor, en el libro de Hebreo 11 dice que muchos de estos mártires de la fe, héroes de la fe, o como le llamamos, murieron sin ver lo que se le prometió. Ahora el punto es que nosotros abogamos delante de Dios para que podamos ver lo que se nos ha prometido. Porque podría darse que uno por desistir y no resistir, dejar a medias el trabajo. Esa parte también hay que cuidar, porque podría interpretarse así, ¿no? Como muchos no vieron, Hebreos 11 dice eso. Entonces, que digan, no, yo tampoco voy a ver. O sea, no vale eso, porque si Dios... Tienen que leer el 12 entonces. Hebreo 12. Exactamente, tiene que ir con Que todo. sigan para el 12. Para el 12, porque no se queden en el 11. Puesto los ojos en Jesús, que no Exacto. se descanse su ánimo hasta desmayar. Amén. Escuchen los dominicanos que están en la Claro. capital, no estamos hablando del 12 Jaina, nos referimos Sí. al 12 del libro de Hebreo. No, igual, yo digo lo mismo, que no vaya a ese lugar. Ay, ay, ay. Parece que ya tú fuiste. No, sino que he pasado por ahí, porque va para la autopista Duarte. pasaste. Sí, es que he viajado un poco en esta Hay un nación. caos ahí. Entonces sí conozco un poco. Pero en esa historia que el pastor Ariel trae a colación hay muchos asteriscos interesantes. La enfermedad de Eliseo, un profeta en una condición difícil. Un rey que consulta al hombre de Dios. Pero mira Desesperado algo. por lo que está aconteciendo, Desesper- porque el pueblo está siendo derrotado. Diga, pastor, escúcheme. En la misma línea, la enfermedad de Eliseo, y eso es algo que va también con insistir, persistir y no desistir, resistir. Eliseo no estaba allí enfermo dando lástima. No estaba dando lástima. Los hombres de Dios no hacen eso. Pastor, nosotros conocemos muchos hombres de Dios que le llega una condición y empiezan a dar lástima. Entonces, ¿a dónde está tu ejemplo? ¿A dónde está tu fe? ¿Dónde está tu ministerio, tu llamado, lo que tú dices que eres el hombre de Dios? Pero así vemos en la Biblia muchísimos ancianos. Moisés dice la Biblia que murió con todo su vigor Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. y, Ay, él, ay, y ay. tenía 120 años. Muchachito. Pablo escribe a Timoteo y le dice, mira, en mi última defensa nadie estuvo conmigo, me dejaron solo, pero Jehová estuvo a mi diestra como un león. Qué dignidad. Wow. Es que eso es la dignidad del Hijo de Dios, que nosotros sabemos que hemos peleado la buena batalla de la fe. Eso fue su despedida. Claro, eso es lo que dijo. Él no estaba quejándose, porque no se quejó de que le han tratado, no le han tratado bien, que ha tenido cárceles, que fue 2 veces dejado por muerto. Él nos dice al final del camino. Él estaba dándole ánimo a quien le estaba escribiendo. Sí, y al final del camino le estaba dando ánimo a todos. Entonces, siempre que nosotros estamos en eso, cuando damos ánimo a todos, Aviva estamos... el fuego, le dice Amén. aviva el fuego del don que está en ti, ¿qué es lo que Amén. te pasa? Amén. Entonces yo creo que estamos en un tiempo profético espectacular porque Dios está trayendo la gente que debe traer a Dominicana, está mandando a los que tienen que irse, porque este es el tiempo para Dominicana en esa área también. Sí. O sea, viene el tiempo de reforma, de cambio. Algunos grandes líderes se han ido, pero eso no... Perdón que estoy botando el celular muchas veces. ¿Sabe por qué lo hago eso? Para que yo me baje. Exacto. Porque el que se baja, el Señor le sube. Sí. Se le cayó una llamada ahí. No, eso es lo que Qué pasa, es bueno. que es la falta de un sujetador del celular para el otro. Porque aquí tenemos muchas ayudas. Sí. Necesitamos más sujetadores. Sí, sujetador. pero tenemos buena ayuda. Aquí está Ariel también Israel. Hermano Israel. Perdón, es que yo le quería poner a Israel el nombre de Ariel, pero no, es Israel. Israel es que está trabajando arduamente para la gloria de Dios aquí. Así es. Y No, declaramos que proféticamente, como le dije a Israel, que proféticamente este estudio va a ser para las naciones, va a venir gente de todas las naciones de aquí y van a sentarse aquí a levantar el altar de adoración, altar de enseñanza, que ninguna palabra que Dios le ha dado va a caer en el suelo a Israel en el nombre de Jesús. Así Amén, es. amén. No, es internacional este estudio. Aquí de Israel. Aquí ha tenido ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Hasta dominicanos han venido aquí. Honduras. Eso está terrible. Sí. Pero sí, no, realmente confiamos en eso. Pero sí quiero hacer ese pequeño acotación, como decía el pastor, la condición de Eliseo. Dios nos llamó hasta que nos partamos de esta tierra. Dice la Biblia que después de eso, Él le dijo, mira, como además golpeaste 3 veces, solamente va a vencer 3 veces a los asirios. Y después de eso Eliseo falleció, dice la Biblia. O sea, el rey Joás no volvió a tener la oportunidad de ir a consultar otra vez a Eliseo. Y Eliseo, como dijimos, no formó un sucesor.
sabemos que hubieron profetas después de Eliseo, ¿verdad? Pero no al estilo de Eliseo, de Elías, ¿verdad? Que fueron Samuel, gente que trabajaron ahí como... Esos fueron los fundadores de los simientes de Israel. Así es. Entonces, Tremendo. Eliseo falleció y ya Joás no tuvo un Eliseo a quien consultarle. No Así tuvo un sucesor de Eliseo a quien consultarle. Y le dijo la última palabra que recibió Eliseo. Solamente 3 veces va a vencer a tus enemigos. O sea que el lío de Siria siguió. Y si vemos la historia, los reyes subsiguientes tuvieron problemas. Siria sitió a Israel. Siria se llevó a Israel. Una parte de Israel se lo llevó como esclavos. Claro. ¿Por qué? Porque el rey no persistió hasta que el profeta le dijera detente. Y pudiéramos decir entonces que eso que usted plantea hoy se sufre en consecuencia, porque actualmente hay una confrontación directa Sí, con eso Siria, ha con el seguido Líbano, con Irán. Por los siglos de los siglos. Un error una falta de persistencia del rey Joás. Le ha costado. Y también cuando hizo Sara, le ayudó a Dios también. Sara le ayudó a Dios. Quiso ella ayudarlo. No, ella sí le ayudó porque a la final terminó haciendo a su manera. Porque nosotros sí queremos ayudarle a Dios. No, y eso tiene otro lío también en el Medio Oriente. Claro, por supuesto. Sí, La porque uno dice descendencia de quiso, Ismael. pero al final sí se dio porque, Sí, porque sí. estaba en el nombre de la decisión. Eso, Ujú. varones de Dios y varones de Dios que escuchan y que estamos aquí también reunidos, en nuestras decisiones pesa muchas consecuencias. O sea, nosotros que tenemos mantos de parte de Dios tenemos una responsabilidad grande. Y gracias al Señor que estamos aquí, lo que decía hoy al pastor William y al pastor Juan, pastor Ariel, son como un manantial fresco para alguien que viene de otra nación, porque tienen ese corazón dado a servir y acompañar. Y eso radica, ¿sabe qué? En bendición para la patria donde se encuentra usted. Amén. Porque así debería ser. Porque aquí somos un cuerpo, que trabajamos juntos, que tenemos diferentes mantos con diferente asignación, pero que tienen que estar activados. Cuando estamos activados en el propósito del Señor, nos movemos bajo ese fluir que es el que necesitamos en estos tiempos. Recordemos que Eliseo fue el gran profeta Eliseo, pero no hubo más que él. Hasta ahí llegó. Qué triste. Qué triste, la verdad, que una nación tan importante que es el eje, el reloj profético, Así es. perdió un Eliseo, porque no hubo la disponibilidad de Eliseo de dejar al sucesor. ¿Cuánto estamos formando sucesores? Sería una de las preguntas. ¿Cuántas veces obedecemos a Dios para hacer las cosas que el Señor nos ha mandado? Así Si nos es. toca un precio, lo tratamos de pagar. Yo sé que el precio no es sencillo. Ningún ministerio que es serio de parte de Dios va a decir que nunca tuvo proceso y que deja de estar en procesos. Todos estamos en eso, como decía el pastor Ariel. Nadie de nosotros, ni los que están en la audiencia, que tenemos ministerio de parte de Dios, y todo cristiano debería estar Claro. pasando en alguna etapa debería estar de un proceso. Totalmente. Porque de otra manera no está creciendo Totalmente. o simplemente ya O dejó no todo. está echando raíces, profundizando, como usted decía hace un rato. Uno de los grandes Los procesos te desafíos, llevan a eso. uno de los grandes desafíos que yo veo en Eliseo aquí es que, y en otros profetas como Elías, es cómo yo manejo la estructura de poder sin negociar la fidelidad a Dios y mi ministerio con relación a Dios y mi posición ante la posición de poder. Este es un asunto sumamente difícil y yo lo sé como persona, como individuo, como hombre, porque todo el mundo tiene ¿quién no tiene la ambición de pertenecer a una estructura de poder? Aunque nadie me venga con cuento a mí que por su posición ministerial, y voy a hablar como Elvis Cruz, que por su condición de pastor o líder, si aparece una posición de poder donde haya posibilidades económicas y ciertas puertas, no existe la posibilidad de negociar el mensaje de Dios y el ministerio de Dios. O sea, estoy hablando de un asunto frágil Sí, en el sí. contexto de que mucha gente ha negociado realmente su posición y su liderazgo en el Señor por una posición de poder y han descuidado lo de Dios y se han quedado con el entretenimiento del dinero y del poder. Pastor, mira, Eso no es nuevo. por eso fue que Jesús le dio esa lección a los discípulos en Juan capítulo 13, con el lavatorio de los pies. Que nosotros no la hemos querido entender al día de hoy. Queremos seguir haciendo la práctica del lavatorio de los pies. Que yo no lo juzgo, ni al que lo hace no le digo que no lo haga. Yo lo he hecho, yo lo hago si lo tengo que hacer. Claro.
pero no como que esto es un mandato que tiene que ver con la salvación ni nada de esto. Jesús le estaba enseñando, hay una lección importante aquí. Terminó diciéndole, yo soy el Señor y Maestro, y ustedes lo dicen bien, porque yo lo soy. O sea, Él no está negando lo que Él es. Él está reconociendo quién soy yo. Ahora, desde mi posición de Señor y Maestro, ¿ustedes vieron lo que yo hice? Cogí agua, le eché en una cubeta, me abajé, me puse una toalla y le lavé los pies. No, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes, después que yo me vaya, cuando asuman la posición, van a ser los señores y los maestros. Ahora soy yo, pero yo me voy. Ustedes van a ser señores y maestros. Pero esta humildad ustedes no la van a negociar. Ustedes no la gloria siempre va a ser de Dios. Y el que trata de cogérsela o negociarla es un Nabucodonosor. Dios lo va a mandar al campo hasta que tenga la capacidad de levantar la vista y decir, la gloria es tuya, Señor. Es que esa parte es muy delicada. No hay que tocar lo que es santo y lo que es de Dios es de Dios. Y el ángel en Apocalipsis, cuando Juan intentó postrarse, no, yo soy igual que tú. Claro. Pero ustedes conocen la transición de Constantino y la iglesia. Ustedes son historiadores, conocedores de la historia. No, William. William es un experto en el tema Constantino. Sí. Lo que pasó con la iglesia, el poder político y el poder... Así como te dijo alguien estos días que estábamos juntos, a ti y a mí, bájenle algo. Bájale dos. Digo lo mismo, bájale algo, porque vamos a entrar en algo muy difícil ese asunto. No, pero William es un sensei en materia de... Vamos a entrar ahí. No, yo lo que iba a comentar es que Jesús justamente... consciente de que eran situaciones que se habían convertido en fortalezas mentales en la gente contemporánea a él, Jesús desde que aparece en escena y irrumpe públicamente, fue rompiendo paradigmas. Sí. Bacán, Jesús llegó golpeando la estructura mental. Claro. Esto es así. ¿Por qué el primer milagro de Jesús no estuvo relacionado con un asunto que resucitaron 10 muertos? Eso tiene una razón de ser profética. ¿Entiendes? Algo que ocurre en un acontecimiento social, hay una necesidad, eso tiene una razón profética, porque se transforma un elemento en otro. Y porque de repente la madre de Jesús quiso como acelerar los tiempos. Jesús dijo, espérate, todavía no es tiempo. No, dale, Jesús, aprovecha la oportunidad. ¿Entiendes? Y haz lo que tiene que hacer. Entonces, el transformar eso estaba apuntando era que era necesario golpear para que justamente psicológicamente esas estructuras que se han convertido en fortalezas cayeran abajo. Todavía Jesús seguía vergando con ellos. Y Jesús después le dijo... porque ellos mismos estaban pidiéndole, siéntame a mí a la derecha, a mí a por la eso izquierda. te digo. Claro. Señores, que no hay forma. y después había intercesoras porque la mamá estaba pidiendo eso. Sí. O sea, que ten cuidado también que la mujer de Dios sepa pedir a Dios bien. Porque señores, esa parte es dura. No hemos podido desvincular la posición de la iglesia del poder político hasta ahora. Y yo creo lo que pasa es sí. que eso fue algo que vino con Constantino. ¿Y qué decimos de esa parte? La iglesia que se quedó vinculada, que le llamamos iglesia tradicional o iglesia católica, pero la iglesia de Cristo no tiene esa vinculación realmente. Pastor, tenemos estructura, incluso en Estados Unidos ahora mismo, uno de los grandes rumores políticos, no un rumor, una realidad, es que hay un candidato que su fuerte es la iglesia evangélica. Sí, abiertamente, claro. Ahora, pero no solamente allá. Hago una pregunta ahí. Si es que entramos a Estados Unidos, ¿cuándo la iglesia evangélica ha dejado de tener alguna preferencia? Siempre lo fue así. Exacto. Ahora el detalle es, ¿quién habla la agenda de Dios y quién habla la agenda que no es de Dios? Uno tiene que alinearse eso es muy importante. Es que es el punto. Hay cosas que nos van a incomodar como latinos, de la posición de algunos de los candidatos. No, pero aquí está pasando lo mismo. Y en Centro y Suramérica. No, y eso tiene que pasar en cualquier país. O sea, de parte de Vista Iglesia, ¿cuál es el candidato que conserva los valores cristianos o el que más se acerca, ¿verdad? Y si ninguno lo conserva, pues definitivamente entonces que el derecho al voto ese es mi derecho a votar y a no votar también. Exacto. Claro, es una prerrogativa que tenemos personal. Claro. Puedes votar o no votar y no por eso dejas de ser cristiano. Ahora, eso de que te excluyan, tú mismo dejes de votar, eso ya no es de Dios. O sea, tú verás si nulo, si es que parece. Pero la posición de Eliseo con relación al rey. Sí. Yo pienso que es una posición demasiado responsable, muy responsable, que yo sé que la iglesia en este tiempo quizás sea difícil que se me acerque el presidente actual de República Dominicana a consultarme como pastor y quizás yo sea más
suave, que Eliseo Sí, más... que no sea que tan, no sea- tan radical como, sí. o sea, No se lo debe entender, William. Eliseo se molesta porque el rey nos sigue Lo golpeando. que pasa es que Entonces el problema es que el país está en riesgo. Ujú. La falta de integridad del rey, de obedecer a lo que yo te estoy diciendo, golpea la tierra, me paré, pero eso ahora va a afectarle al país y por eso Eliseo se molesta. Claro. Ariel, mira, aquí en este país, tú eres pastor y eres líder cristiano hasta que los intereses tuyos como pastor no chocan con ciertas entidades religiosas evangélicas de este país. Y voy a ser preciso. Si tú, cual sea tu posición, mientras tú estás bien y beneficia y perteneces a ciertas instituciones, un éxito. Ahora, en el momento que tú fallas, alguna situación judicial, alguna situación cual sea económica, y te hace noticia negativa, todo lo que dice la iglesia regularmente, que no te conocen y que tú no perteneces a la institución. Y conozco Claro, casos claro, puntuales claro, de es así. líderes que ellos invitaban, que predicaban con ellos y que le daban participación directa. Y en el momento que tuvieron situaciones humanas difíciles, la iglesia sencillamente le ha dado la espalda, sencillamente. Es el precio, se llama precio. Pero un precio también de Sí, deslealtad humana y de O deslealtad sea, de compañerismo. el pastor, a Jesús lo mataron. Sí, así es. William ¿Sabes hablamos- quién lo mató? No fue el Imperio Romano que lo mató. Por eso es importante lo que William promueve, lo de compañeros, porque hay que tener amigos, gente que en momentos Pastor, duros. ¿cómo fue que dice el verso? A lo suyo vino y los suyos y no, los suyos no lo le recibieron. recibieron. Pastor, yo estoy hablando de casos puntuales de gente que eran Claro, líderes los- trascendentales aquí en es el que eso país. es totalmente así, o sea, te van a matar. Una de las cosas que hemos dicho aquí mismo y una de las cosas que hablamos con el tema de desafíos desde la cruz, te van a matar. El liderazgo de sentencia de muerte, ¿te acuerdas? Te va a llevar a la muerte el ministerio, te va a llevar a la muerte el liderazgo. Tú no estás para ser amiguito de nadie ni para comprometer el mensaje. Es con Dios que estamos comprometidos. O sea, a Pablo le volan la cabeza. A Pedro lo crucifican de cabeza para abajo. A Santiago lo atravesan con una espada. A Esteban lo matan a pedrar. A Juan lo intentaron freír en un aceite. No sé cómo hicieron un caldero tan grande, pero intentaron freír. Terrible. Yo creo que eso tiene una connotación por ahí que Israel como que la tiene guardada, ¿verdad, Israel? Israel no quiere decirlo nada, pero... Entonces, ¿qué pasa, señores? Por eso hablamos de líderes eternos, el liderazgo eterno. El liderazgo cristiano es una Persiste, sentencia de muerte. sí. Y tú tienes que ser resistente y persistir hasta que el Señor te lleve. Señores, vamos a analizar todos los líderes de la Biblia uno por uno. Profetas, reyes, los 12 apóstoles, los sacerdotes. Los diáconos. ¿Hasta cuándo ejercieron? ¿Hasta cuándo? Vamos a analizar Hasta el todo final. esto. Ya. Hasta que la Todos. muerte los separó del servicio. Todos murieron en el servicio. Desde el Antiguo Testamento hasta los apóstoles. Todos murieron en el servicio. Ese es el liderazgo cristiano. A eso Dios te llamó. El que no entiende eso todavía no ha entendido el llamado. Eso de que tú vas a estar cómodo. Jesús dijo que si tú buscas primero el reino de los cielos y la justicia, las demás cosas te serían añadidas. También dijo que si tú dejas padre, madre, bienes, Él te va a dar 100 veces más y después la vida eterna. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros tenemos que entender que no vamos detrás de los 100 veces más. Que no vamos detrás de los bienes de este mundo. No vamos detrás de posición, no vamos detrás de compromiso con nadie. Nuestro llamado es a predicar el evangelio del reino. No hay otra. No importa la posición que tengamos, no importa el ministerio, que tú eres profeta, que yo soy evangelista, que el otro es pastor, que el otro es maestro. No importa. La comisión es prediquen el evangelio. Cada quien en el área que Dios le ha mandado a hacer. Exacto. O sea, para no desubicarse las piezas, ¿no? Claro. Porque cada quien debe ejercer el llamado que el Señor le ha hecho. O sea, no hay que ponerse los zapatos de otro, ni Hay tampoco... problemas serios cuando eso pasa. Sí, ¿para qué? Mejor mantenerse en el andarivel que Dios quiere que uno esté. Y hay problemas serios, y eso lo hemos hablado. O sea, bueno, yo no quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor porque me da más estatus. Ahora, la pregunta del millón aquí Yo entra una pregunta bien compleja. O sea, ¿cuántos apóstoles verdaderos de Cristo hay aquí en la actualidad? La verdad es que eso es una pregunta que a mí me suena y me ha sonado en mi espíritu muchas ocasiones y yo he buscado respuesta en el cielo.
Definitivamente. Porque si yo pregunto al hombre, casi todos son apóstoles ahora. Entonces, No, hay- Pero ojalá sea el apostolado bíblico, ¿verdad? Claro, pero Ojalá hay- sea el apostolado bíblico. sí, ese es el detalle. Porque, Igual que el de profecía. porque ahora es que se pone de moda, ¿no? Claro, Y claro. claro, y la No, y- moda no incomoda, todo el mundo se pone el título. Y ver los monta en ministerios como esa si fueran ola. rango, como que uno es mayor que el otro. Es uno el de los mayor grandes errores. problema. Es el mayor problema, no es algo vertical. O sea, tú no me puedes decir a mí que tú eres apóstol y tú eres mayor que aquel que es pastor. Y entonces tú tienes que darle cobertura porque aquel... No, que en la Biblia el apóstol Pablo haya dejado a Timoteo en una iglesia porque él lo formó. Él lo fue y lo buscó en el patio de su casa. Es más, hasta para razones de testimonio lo mandó a circuncidar. Un Pablo que iba en contra de la circuncisión. Ujú. Circuncídenlo a Timoteo para que no me traigan problemas los judíos después. Claro. Por ahí. Y lo formó desde que lo sacó de su abuela Loida y su mamá Eunice. Así es. Lo formó y le dijo, mira, te dejé en Éfeso para que mande. Formó a Tito. Así Te es. dejé en Creta para que haga tal cosa. Formó a Filemón. Filemón, formó a Priscila y a Priscila y Aquila. Los Aquila. formó Claro. y los fue dejando. Epafrodito ya Epafrodito. en el mismo No Filipe- fue que él Filemón, llegó a un en el mismo sitio Filipo, perdón. Y Filipo, dijo, sí. yo soy el apóstol, vengan, que le voy a dar cobertura. Vale. Eso no fue lo que él hizo. No, para que- ningún concepto. Lo que sí le aconsejó con amor, Claro. los cuidó con... Le escribe sus cartas. Incluso le dice con ternura, los corrigió bueno, hasta donde yo conozco, no sé si ustedes me puedan corregir, él no estaba diciendo me tienes que dar una ofrenda porque soy tu apóstol. No. O sea, yo creo que ahí vemos Todo lo contrario. ahí vemos en Corinto, Corintios 8 y 9 y él manda a alguien más. exacto, y vamos a Corinto para cuando él está formando la iglesia. ¿Quién mandó la ofrenda a Pablo? ¿Y qué hacía Pablo mientras estaba en Corinto? Él hacía carpas. Sí. Pasó por 3 años, ¿no? Ajá. En una casa rentada, Ajá. haciendo carpas. Y no sé, corríjame si estoy errado, porque aquí hay gente preparada. Aquí está William Pero la Sala, pregunta es esta. Doctor en teología. Bueno, aquí estamos hablando entre gente que nos gusta leer y eso nos ha dado la unción y nos ha dado la preparación autoridad, y la así es. autoridad. Entonces ahora el siguiente punto es, si es que es así, ¿qué hacían los macedonios mandando una ofrenda a Corinto? Que era Corinto, una ciudad, mega ciudad. Y que Pablo dijo que no le hacía falta nada. Ah, bueno. Entonces aquí la cosa se pone caliente. Porque entonces usted es apóstol, pero no te anda pidiendo a todo mundo Ajá. que tú eres mi hijo, y pásame bueno, usted sabe. No, mire, pastor, aquí hay una pareja que yo le escucho en la red, son pastores, no voy a mencionar los nombres. Y los miembros entonces le dicen papi y mami. La pastora es mami y el pastor es papi. Y lo llaman inclusive al aire, papi, esto y esto y esto, y esa es su dinámica de ellos. Yo, no, es que no vamos a relajar con el evangelio, eso no es así. No existe la palabra papi. ¿Usted ha visto, el pastor William, la palabra papi en La Biblia. La única que yo conozco es daddy, Dale. que es en inglés y que eso viene al arameo, que es Abba. Abba. Abba Padre. Exacto. Ahora, ese solo es para Y papá se Dios. refiere a quién, a Dios. A papá Papá Dios. Dios. O sea, esa parte yo no sé dónde se la sacaron a alguien, por Es ahí se le que- ocurrió. Yo sí que realmente me sorprendo a veces por eso es que cuando me tocó ir a estudiar, me ha sentado el Señor ahí y humildemente hay que sentarse a seguir el seminario. Por favor, hermano, si usted tiene un llamado, Capacítese. siéntese en el seminario, Dios le va a abrir una puerta. Pero usted no diga la unción y bueno, y ahí soy el ungido de Jehová. Hay una mala interpretación. No, Seguimos así, con el por tema de la favor, no. unción. ¿Qué problema? No, tiene? ¿qué problema con Agarran eso? un verso que está en el libro de Primera de Juan que dice que no van a tener necesidad que se le enseñe porque la unción misma te enseñará toda la Bueno, y a la final terminan ellos más confundidos y confundiendo al resto. Porque aquí no es cosa de improvisar, porque los neófitos no es cosa de... No están No para están enseñar. calificados. No están para enseñar. Neófito es un nuevo, uno falto de conocimiento. Correcto, No está entonces eso engloba a las dos, neófito, ¿no? Ajá. Entonces vamos a esto. Usted tiene un llamado, hermano, usted me está mirando. Hay gente que me está mirando esta tarde, porque ya comienza la tarde, Sí. que necesita escuchar esta palabra. Usted tiene llamado, y le digo proféticamente a alguien que esté en audiencia. Le digo proféticamente, usted siéntese en el seminario. Claro. Usted sabe que Dios le ha llamado, pero le falta humildad. Está todo
todo listo para que le pase en Navidad lo que sucede con el pavo. Usted sabe cómo es el pavo, ¿no? Está todo así. Hasta que tú lo cortas. Y no, así no es la cosa. La cosa es, mire, de otra manera. El pavo inflado termina en el horno en Navidad. O sea, uno tiene que ser más como cachorro de león, como que necesita formación. Cuando usted tiene Dios le ha puesto un llamado, usted tiene que dejarse formar. Vaya a un seminario, aquí hay varios seminarios buenos. Yo no puedo promocionar ninguno, porque ese no es mi trabajo, pero Dios le abrirá la puerta al seminario donde usted tiene que estar. En el nombre de Jesús, para el que está mirando esta audiencia. Incluso es alguien que se llama Ignacio, que está mirando este momento. Es Ignacio que necesita escuchar esta palabra. Ignacio, ve a un seminario, Dios te está abriendo las puertas. Tienes llamado, pero tú estás haciendo las cosas de tu manera. Ve al seminario, en el nombre de Jesús. Bueno, se ha manifestado Escríbenos ciencia en ciencia. Escríbenos en los comentarios, Ignacio, cuando veas este video. Gloria al Señor. Amén. Necesitamos ver la mano de Dios en todo lo que hacemos. El pastor ha traído a colación algo precioso, que es el ser obediente. Esa es una norma de nosotros como ministros que estamos en cobertura en el Ministerio de Acción me ha encomendado. Si a usted no le gusta la obediencia, no puede caminar conmigo. Yo le he dicho, si a usted no le gusta eso, mejor búsquese otro para que camine con usted. Y es el caso de Saúl con el tema de Samuel. Así mismo es. Se fue adelante, ofreció los sacrificios y la palabra fue bien intensa. Así es. A Dios le gusta más la obediencia que los muchos sacrificios. sacrificios. Sí, porque tenemos gente muy sacrificada, pero que no obedecen a nadie. Atención más que la grosura de los cantos. Amén. Gloria a Dios. Y a mí me encanta David en el Salmo 51 y dice, tú no quieres sacrificio, que yo te lo daría. Tú lo que quieres es obediencia. Exacto. Si alguien que puede y tiene capacidad de sacrificar soy yo, decía David. O sea, sí, pero yo sé que tú no quieres eso. No es eso lo que tú quieres. Yo te lo puedo dar, pero yo sé que tú necesitas obediencia. Dios necesita obediencia. Amén. Entonces, actitud es determinante, porque la buena actitud nos lleva a hacer y a practicar buenas acciones. Amén. La desobediencia, porque realmente lo que hizo Joás fue una desobediencia, porque él no esperó fue lo mismo de Saúl, no esperó al profeta. No esperó que llegue el profeta para ofrecer los sacrificios. Joás no esperó que el profeta le diga detente. Él se detuvo y fue estrago lo que pasó. Justamente después de eso fue estrago. Dice que Dios no destruyó a Israel hasta el día de hoy porque tuvo misericordia de Abraham, Isaac y Jacob. Si ustedes siguen leyendo la lectura, Pastor, lo van a encontrar. Una pregunta Por eso Dios no acabó con Israel, pero lo que hizo Joás era digno de que él acabara con el pueblo. Wow. Una pregunta. Eso está bonito, ¿eh? Una pregunta para cerrar mi ciclo de preguntas en este espacio. Si yo estoy teniendo dificultad de decisión para continuar, no puedo continuar, me siento abatido, deprimido, pero tengo un llamado, un ministerio, tengo una estructura, un tiempo sirviendo, pero me está visitando una tristeza profunda, una depresión por situaciones que estoy pasando. ¿Qué debo hacer? Porque es que el momento es difícil y yo lo que me siento económicamente mal, físicamente mal, problemas con la familia, miles de situaciones. Pero yo soy un ministro y sé que Dios me llamó. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento? A Elías le pasó eso mismo. Se fue al desierto y le dijo, Señor, quítame la vida. Pero ¿cuál sería la solución, pastor? Ve donde Dios, ve donde Dios. La depresión de Elías era tan grande que él quería morirse, pero él no se quitó la vida. Él fue donde el que lo llamó, él fue donde el que lo ungió y le dijo, quítame la vida. ¿Qué hizo Dios? Le mandó un ángel que le dio comida y le dijo, todavía te falta ungir a Jehú, ungir a Eliseo. Así que no es tiempo de tú, ponte la pila que te falta mucho trabajo. Amén, gloria al Señor. Y eso es profético, es para alguien que esté en audiencia. Sí. Ponte las pilas, ¿qué? Falta mucho trabajo por hacer. Amén, gloria al Señor. No, y asumir la actitud del salmista en el Salmo 121, que sí, es una persona que está deprimida, que está al borde del colapso y Dios se da cuenta de su situación interna e internamente Dios le da un mensaje, porque después lo vemos hablando en primera persona. ¿De dónde vendrá, de dónde viene mi socorro? O sea, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene? ¿Quién me va a socorrer? Entonces, él se responde, Dios le da la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, ya cambia la perspectiva, ya la atmósfera
comienza a hacer otra y después Dios comienza a decirle, bueno, mire, yo soy quien te guío, yo fui que hice esto, yo fui que hice aquello, o sea, comienza Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es normal. Jesús estaba deprimido y Por eso fue le a hablar digo, con Dios ese manera. Por eso le digo, es normal que los vientos Esa es la soplen de solución. manera contraria, es normal que aparezcan los benditos procesos, es normal que las circunstancias se presenten, es normal que yo me aturda, que yo me confunda, ¿entiendes? Porque por allí pasamos los seres humanos. Y hay algo, pastor, escúchame que te interrumpa. Es la pregunta de Malaquías. Los ministros que son gente de Dios, ¿verdad? Y que lo han entendido y que están ejerciendo y de repente le llega esta depresión. No es por la parte económica. No es porque no tienen que comer. Y nosotros sabemos que es lo que le pasa. Llega un momento en que el ministerio pesa. Sí. Llega el momento en que el llamado pesa. Llega un momento en que te van a perseguir. Sí. En que va a tener gente en contra. Ujú. En que aunque tú le estás dando, no ve los resultados. Y cuando tú analizas, dices, oh, es que contrale, todo el mundo me lleva a la contraria. Todo el mundo me lleva a la contraria. Entonces tú dices, o sea, Elías viene de matar 450 profetas de Baal, de acabar con los dioses de acera, de bajar fuego del cielo, de consumir el sacrificio, y le llega una carta de la reina, mañana te voy a matar. O sea, llega un momento en que Estaba agotado. Te abrumas Estaba como agotado. humano, te agotas. Ahora la pregunta del millón aquí. Entonces, cuando estás así, ¿qué te toca hacer? ve pan de Dios. Y después de eso, ve para la playa. Relájate. Saca un momento para Bueno, ti. Elías fue a una cueva. Pero búscate un lugar donde tú estés cómodo. Yo pienso... Lo que hablamos Sí. y lo mencionamos hace un rato, y el pastor jocosamente lo dice. Sí. Si te cansa, aprende a descansar, no a Claro. renunciar. Eso es Por lo Claro. supuesto. Es que es un principio. Yo pienso que algo importante para los ministros es entender que son seres humanos claro. y que le va a visitar, como decía William, le va a visitar momentos duros, depresivos, tormentas, de todo, porque somos humanos. Porque hay gente que ha llegado a creer que por su condición humana o por su condición espiritual o de santidad o de obediencia no le van a llegar momentos duros. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero el punto está en lo que señala el pastor Ariel, en la confianza. Yo pienso que hay que balancear, y pienso que es importante lo que el pastor dice de la playa, hay que balancear entre el trabajo que hacemos con tanta tenacidad y con tanto amor y con tanta entrega para la obra de Dios, pero a veces hay que hacer un alto. Pero ese alto tiene que ser programado y tiene Sí. que ser Exacto. no saliéndote de tu función, Correcto. sabiendo quién tú eres. O sea, Jesús se fue a la playa con los apóstoles, hicieron su fogata, comieron pescado asado, Sí, asado. pero él siguió siendo Jesús, Claro. Exacto. ellos siguieron siendo los discípulos y no se salió del ministerio. Sin salir. Por supuesto. de- Y se puede dar eso. Creo que en este caso me sucedió algo parecido. O sea, Dios me tenía una delegación profética aquí en la República Dominicana y me mandó también un grupo que me acompaña, que estuvo hasta hace unos días conmigo. Y yo creo que ahí lo que quería Dios es también que haga mi trabajo, Ujú. no deje de ser lo que soy en el Señor, pero también que disfrute del tiempo. Claro, comparta con ellos. Por supuesto, porque a veces Claro que necesita el calor de... Claro. Y cuando uno está en medio de las ocupaciones o en medio de tanta situación que se le presenta, tanto a ellos como a uno, Claro. porque los discípulos me imagino que hacían algo más que seguir a Jesús. Claro. Mire, yo Tenían su soy un analfabeta postmoderno. Ok. O sea, para mí lo que es la tecnología Beta. es para mí es mandarín profundo. No entiendo mucho con relación a muchas cosas que tienen que ver con equipos y toda esa serie de cosas. Pero esos equipos se envirulan, le dan virus. Y al coger virus, ellos se desconfiguran. Envirulan. Invirulan. Anota esa palabra. Irán. Sí, está, Envirularse. le caen virus. Entonces se desconfiguran y no comienzan a procesar igual. O sea, se vuelven locos. ¿Por qué menciono esto? Yo no sé cuántos de ustedes. Yo en una ocasión me sentí intoxicado. O sea, yo me intoxiqué, me tocaba ministrar y yo tenía que ministrar, tenía que presentar la palabra. Y yo me intoxiqué por algo que pasó previo a eso. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo hablar en tu nombre ahora mismo. Yo no puedo hablar en tu nombre, Señor, porque estoy intoxicado. Me hizo daño, me envenenó. El veneno me está corriendo por la sangre, Señor. No puedo hablar así. Ayúdame. Y yo no podía soltar lo que me correspondía y me llamaron a ministrar. Señor, ¿y qué hago? Y yo batallando con lo que estaba yo procesando internamente, porque me desconfiguro, pero de momento, bueno, Dios me dio la salida. Dios me dio la salida y una bocanada de oxígeno tomé y comencé a fluir. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido Todos. así? Claro. Ujú.
¿Entiendes? Entonces, si ustedes que nos están viendo y escuchando están en una situación como esta, o sea, es normal que de momento nos intoxiquemos, es normal que de momento nos desconfiguremos, es normal que de momento queramos tirar la toalla. Escúchame una cosa, pero tranquilo, que tú no eres el primero ni el último que vas a vivir eso. Estás caminando un bendito proceso y aquel que te llamó te va a respaldar y te va a dar la salida. Amén. Así que asume la actitud correcta y ten cuidado con los pensamientos que cruzan en tu cabeza. Amén. Amén. Así es. Así es. Que nuestros pensamientos sean de bien, ¿no? persiste. ¿Eh? Pensamientos de bien. Sí, sí, hay que cambiar el pensamiento. Sí, Que eso cambiar su- también significa Por llenar eso- en nuestro cerebro la palabra de Dios. Por eso sí, por eso David decía, me hacen bien las meditaciones de tus dichos. Exactamente. David meditaba en sus dichos. El Salmo 119 es determinante, sí. Amén, así es. Y habla de tanta meditación que él hacía en los mandamientos de Jehová. Tu ley es perfecta, tus caminos son perfectos. Entonces, es importante que nos empapemos de esto. Señores, estos líderes eternos, agradecemos este tiempo que han pasado ustedes con nosotros y nosotros con ustedes a través de estas redes. El culpable de todo, el pastor Juan Malaquías. Acepto. Bendito sea el Señor. Siempre y cuando sean culpa buena. como lo que Cualquier está factura pasando. que ustedes quieran cobrarnos, ahí endórsele el cheque al pastor Sí, Juan de Malaquía. hecho, yo le voy a decir que comenten ahí ciertas cosas que dijo el pastor Edwin. Sí, es muy importante. Yo pienso que cosas que usted dijo, pastor, son desafiantes. William, tú tienes un problema con la gente ahí en la caja de comentarios. Así que, señores, deje su comentario ahí sobre lo que usted crea de Liceo, si consultamos, si los políticos pueden consultar al profeta, todo lo que usted piense sobre eso, déjelo ahí. Y les vamos a traer respuesta en los próximos programas. Así que suscríbase a Líderes Eternos, denle like, comente, comparta, que aquí estamos. Y muchas gracias, pastor Edwin López. Gracias a Dios primero. Damos López la- Ochoa. Damos la gloria a nuestro Dios, porque Él sabe dónde nos tiene y para qué. Y siempre que voy a hacer un programa cuando transmito para la iglesia, les digo que mientras Dios me tenga con vida aquí en esta tierra, tal como dice la Escritura, mientras Dios no me haya llevado a su presencia, si el Señor me da su gracia y su favor, si Él me mantiene como hasta el día de hoy lo tiene, no, con su cuidado y su protección, si Cristo no ha regresado por su iglesia, nos estaremos viendo pronto. Aleluya. Si Dios quiere. Bueno, pastor, recordamos entonces que estamos en las instalaciones de IMC Studios. Claro que sí, Vamos, comuníquese Israel. con Israel y venga para acá a hacer sus podcasts, que esto va con un todo incluido. Pastor, Principio Divino. Esto hasta se lo suben al YouTube, además tiene que dejar la clave de acceso. Oiga, es todo incluido. Pastor, Así. entonces la iglesia nuestra, Principio Divino, la ubicación, porque hay gente que está por ahí en la zona oriental, próxima. Sábado y domingo, 7 de la noche, lo esperamos por allá. Carretera Vieja de Cancino número 80. Carretera Vieja de Cancino número 80, sábado y domingo, 7 de la noche. Santo Ahí está. Domingo Este, Santo Domingo muy Este. próximo a las charlas de golf. Bueno, Excelente. más o menos. Sí, Así así es. es. Allá nos vemos. Dios le bendiga. Esto es Líderes Eternos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau. Chau, lo que pasa.